Ok, el día de hoy, ¿verdad? Nos va a acompañar el ingeniero Danilo Moya, él es investigador nacional, INTA, y nos estará presentando la temática sobre prevención de enfermedades en terneros. Recordemos que siempre tenemos el espacio abierto al final para intercambiar, ¿verdad? Cualquier duda que tengamos sobre el tema. Igual si tenemos algunas sugerencias de temas que sean de interés para los productores presentes desde los telecentros, entonces igualmente podemos intercambiar ahí con los técnicos o dejamos el micrófono abierto para que podamos estar interactuando. Ok, entonces esperamos contar, ¿verdad?, con la atención de cada uno de ustedes y les dejamos al compañero Moya. Muy buenas tardes, estimados compañeros técnicos, productores y productoras. En este día, ¿verdad? Vamos a ver la temática prevención de enfermedades en ternero. Entonces, ustedes saben de que es de gran importancia que nosotros le demos las condiciones necesarias, digamos, a los animales para que ellos puedan alcanzar su máximo desarrollo. O sea, y además que recordemos que mediante el hecho de que nosotros podamos ofrecerle a los animales buenas condiciones, pues en ese sentido ellos van a responder desde el punto de vista de sanidad y desde el punto de vista genético. Sabemos, ¿verdad? Y estamos claros que nuestro país es eminentemente agropecuario y que por lo tanto necesitamos desarrollar, ¿verdad? Ya sea en leche o en carne, los terneros que vamos teniendo. Producto de ello, pues, lógicamente que vemos de que nuestro gobierno está impulsando, ¿verdad? Está impulsando la ganadería, sobre todo ha mejorado notablemente, más aún con el impulso que ha venido dando nuestro gobierno, sobre todo en los procesos de inseminación artificial, mejora en la alimentación, capacitación, mejora en la infraestructura vial y la mejora genética como parte importante del proceso reproductivo. Entonces, mediante este fin, lógicamente que en determinado momento vamos a tener una gran producción de terneros de alto valor genético y de alta calidad. Es por tal motivo que nosotros debemos preocuparnos por darle las condiciones. Como ustedes ven, el tema habla de prevención de enfermedades en ternero. O sea, yo no les vengo a hablar aquí, digamos, puntualmente, es decir, de todas las enfermedades que hay en los terneros, ¿verdad? Sino más bien cómo nosotros vamos a responder para prevenir esas enfermedades. Porque lógicamente, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar, o es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Es lógicamente. Entonces, no es necesario, digamos, que nosotros estemos gastando mensualmente gran cantidad de químicos para ponerle a los terneros, ¿verdad? Cuando nosotros podemos perfectamente darle las condiciones necesarias para que ellos puedan responder, digamos, a esta mejora y poder tener mejores resultados. Desde el punto de vista del bienestar animal, ¿verdad? Es una de las cosas muy importantes que si nosotros le damos cumplimiento, digamos, a esa temática de bienestar animal, pues lógicamente vamos a tener resultados satisfactorios. Producto de estas mejoras en la producción agropecuaria, pues lógicamente vamos a tener una mayor producción de terneros, a los cuales debemos tomar las medidas necesarias para prevenir las enfermedades en
Por eso le decía yo, ¿verdad? Vamos a prevenir las enfermedades. ¿Cómo? Desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista del confort de los terneros, de la sanidad, de la suplementación, de la infraestructura y acceso al agua de calidad. Es decir, si nosotros tenemos 10 terneros, 5 terneros o 2 terneros, ¿verdad? Eso quiere decir de que nosotros tenemos que garantizarles a ellos las condiciones adecuadas para que este ternero pueda desarrollarse como tal. Entonces, y no tengamos problemas. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que lógicamente hay cosas puntuales que nosotros debemos hacer y las vamos a ir tocando cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a ir tocando cada una de ellas para que ustedes vean que realmente si nosotros le damos una buena alimentación a los animales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos creando, digamos, un animal fuerte, un animal bien desarrollado, con suficiente anticuerpo, pero esto no solamente viene desde que ya el ternero ya puede, digamos, entrar a pastar, sino que desde el momento del nacimiento nosotros tenemos que darle las condiciones adecuadas a estos animales. Entonces, dentro de la importancia que nosotros debemos dar, nosotros debemos de realizar buenas prácticas pecuarias, ¿verdad?, en las unidades ganaderas. Y esto va a dar como efecto significativo tanto en el mejoramiento del hato de cada productor como en la producción tanto de leche y carne, propiciando un confort adecuado para los terneros. Entonces, les decía de que el desarrollo de un ternero, ¿verdad?, va a depender de las condiciones que nosotros le demos. Lógicamente que si nosotros no garantizamos, ¿verdad?, todas esas prácticas necesarias para que el ternero se pueda desarrollar, pues lógicamente vamos a tener retrasos en el crecimiento del ternero, vamos a tener más ataques de virus, bacterias, hongos, etcétera, y eso va a provocar la muerte del ternero o va a provocar de que nosotros tengamos que gastar una gran cantidad de dinero en proporcionarle, digamos, a estos animales medidas, ¿verdad?, químicas para que puedan contrarrestar las enfermedades. Entonces, muchas veces prácticamente nosotros gastamos mucho, ¿verdad?, en productos químicos, ¿verdad?, para poder contrarrestar las enfermedades. Pero como les dije yo al inicio, yo lo que vengo aquí a hablarles es de prevención de enfermedades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos las siguientes preguntas, ¿verdad? Número 1, ¿se alimenta a los animales de forma correcta? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿estamos alimentando a los terneros de forma correcta? 2, ¿se les está dando el alojamiento adecuado, ¿verdad?, a los terneros? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿el estado sanitario de los animales es bueno? Tenemos que contestarnos todas esas preguntas. Y la cuarta, ¿el comportamiento de los animales refleja un estado emocional adecuado? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que leer, digamos, a los terneros. O sea, tenemos que aprender a leer. Por ejemplo, hay veces que el ternero no va a decir qué es lo que tiene, pero si nosotros vemos las heces y vemos diarrea, lógicamente que tenemos un problema de bacteria o de virus. Entonces que tenemos que contrarrestar. Entonces, y por eso es que hacemos uso de los medicamentos veterinarios. Pero bien, como les dije al comienzo, un animal bien alimentado es difícil que se nos va a enfermar. Entonces, haciendo un recuento de todas estas preguntas que nos están haciendo acá y viendo también que desde que el ternero nace, entonces nosotros tenemos que darle las condiciones. Primero, 1, que él pueda consumir suficiente calostro de la madre. El calostro de la madre no es más que los anticuerpos, porque estemos claros de algo.
los animales no nacen, ¿verdad?, con el sistema inmunológico desarrollado. Entonces, hay una etapa, ¿verdad?, que es donde comienza a desarrollarse el sistema inmunológico, y mientras eso se logra desarrollar, el animal recibe los anticuerpos de la madre. Entonces, como él recibe los anticuerpos de la madre, pues lógicamente esta lo va a proteger de cualquier enfermedad. Segundo, una entrada fácil, digamos, de virus o de bacteria es el ombligo. Cuando nosotros hacemos cura de ombligo, lógicamente que tenemos que hacerlo hasta que ya no presente, digamos, ningún problema que se nos vaya a presentar más adelante. Entonces, buscamos un medicamento veterinario adecuado para tratar el animal. Tercero, como es un animal muy pequeño, lógicamente que nosotros no lo podemos dejar a la intemperie. Ese animal tiene que estar bajo techo, ¿verdad? Porque lógicamente, como le decía yo, su sistema termorregulador tampoco no está desarrollado. Entonces, él lo va a ir desarrollando en la medida que él va desarrollando sus funciones vitales. Entonces, una vez que nosotros vemos todas estas preguntas, ¿verdad? Podemos hacer una reflexión y ahí nos podemos dar cuenta nosotros si realmente estamos cumpliendo con las medidas de bienestar animal y estamos dándole las condiciones necesarias al animal. Luego, desde el punto de vista alimenticio, nosotros podemos ver que si hay ausencia de hambre prolongada en el ternero, entonces podemos medir medición de condiciones corporales en animal adulto y ternero. Es decir, una forma como nosotros nos podemos dar cuenta de si estamos dando o no estamos dando una buena alimentación es a través del pesaje de los animales. Entonces, si el animal va aumentando de peso, lógicamente que va en buenas vías. Si el animal solo se mantiene o va disminuyendo el peso, pues lógicamente eso nos da indicio a que tenemos problemas y que tenemos que buscar cómo corregirlo. ¿Por qué? Porque el animal, cuando el animal está pequeño, él tiene que consumir la cantidad de proteína adecuada, ¿verdad? Y energía, calcio y fósforo. Recordemos que está en desarrollo de los huesos y por lo tanto debe recibir su medida adecuada de calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos una ausencia de sed prolongada, ¿verdad? Nosotros tenemos que provisionarlos de agua, ¿verdad? Realizar limpieza de los bebederos, el flujo de agua y el funcionamiento de los bebederos. Es decir, el hecho de que nosotros mandemos a los animales al potrero no significa de que no les vamos a poner agua, ¿verdad? Al contrario, tenemos que ofrecerle agua y de calidad. Entonces, la otra cosa, ¿verdad?, que nosotros hemos venido viendo desde el punto de vista alimenticio es que muchas veces no nos preparamos para la época seca. Entonces, en la época seca, lo más que damos son rastrojos o pasto muy linificado. Entonces, el ternero como tal necesita buscar cómo comer pastos que sean tiernos, ¿verdad? Porque sabemos de que está en proceso de desarrollo el rumen y que es un funcionamiento vital para que él más adelante pueda hacer uso de otro tipo de pasto. Entonces, por lo tanto, es necesario poner a los terneros, sobre todo en lugares donde nosotros podamos ver de que ellos consumen una buena cantidad de alimentos rica en proteínas. O sea, hay una gran cantidad de plantas, por ejemplo, forrajeras, por ejemplo, el nacedero, la morera, el botón de oro. Es decir, son plantas que son tiernas, son apetecibles por los animales y por lo tanto, pues si nosotros cumplimos con todas esas necesidades de los terneros, pues vamos a tener un buen desarrollo de los animales. El alojamiento es otro de los aspectos muy importantes, ¿verdad? Si nosotros no alojamos muy bien al ternero, ¿verdad?, el ternero puede sufrir de neumonía y es ahí donde vienen los problemas después con los terneros, porque lógicamente son animales indefensos.
que no tienen desarrollado su sistema termorregulador. Es decir, cuando yo hablo del desarrollo del sistema termorregulador, es que si está haciendo frío, ¿verdad? El animal adulto comienza a generar calor en su cuerpo, ¿verdad? Comienza a generar calor. Si está haciendo calor, al revés, busca cómo liberar calor a través de la ingesta de agua, a través de la orina, etcétera, etcétera. Pero en el caso del ternero, no, el ternero recién nacido no tiene esas condiciones. Él las va a ir adquiriendo en la medida de que se va desarrollando. Entonces, por lo tanto, debemos de garantizar de que los animales pues los tengamos en un local donde haya, digamos, una infraestructura mínima, un alojamiento adecuado, ¿verdad? Que tenga, digamos, acceso al aire libre también en determinados momentos, una buena temperatura ambiental y suficiente espacio vital también. Muchas veces nosotros, es decir, cuando confinamos los animales, o los terneros los encerramos, los ponemos, digamos, hacinados y entonces, por lo tanto, comienzan las peleas por la comida, por el espacio vital, entonces, y por lo tanto no permite, pues, que el ternero como tal pueda desarrollarse. Otra de las cosas es, bueno, sabemos que en el verano todavía, digamos, los terneros pueden capear un poco la situación, pero en la época de invierno la situación se torna más difícil, porque un ternero, digamos, en época de lluvia y sobre todo en la noche, y sabiendo que no tiene desarrollado su sistema termorregulador, pues lógicamente que es un ternero que va a perder rápidamente peso y vamos a tener problemas, digamos, en el futuro con estos animales. Además de eso, tiene que tener buena salud, ¿verdad? Es decir, un animal, para que él pueda, digamos, alimentarse correctamente, debe tener buena salud. O sea, no debe ser un animal que esté lesionado, no debe ser un animal que tenga problemas de articulaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Y también tiene que tener ausencia de enfermedades. Es decir, una de las cosas muy importantes cuando nosotros dejamos a los terneros a la intemperie, comienza, como decía, la neumonía, la tos, las descargas nasales, la respiración dificultosa, inmediatamente procede la diarrea, ¿verdad? Y se nos dispara la mortalidad. Entonces, por ese motivo, pues nosotros debemos de darle, aunque sea un cobertizo, ¿verdad? A los terneros, para garantizarle su bienestar. Otra de las cosas es que muchas veces no desparasitamos los terneros. Los terneros tienen que comenzar a desparasitarse a partir del primer mes. Entonces, un animal con una alta carga parasitaria, aunque nosotros le demos el mejor alimento que haya, ese es un animal que no nos va a aumentar de peso. Entonces, cada día nosotros lo que estamos haciendo es botando el dinero. Sin embargo, si nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Cuando vemos un ternero con pelo áspero, ¿verdad? Con el rumen hinchado, son terneros que están enfermos y por lo tanto debemos darle su debida atención. Y la otra cosa es que cuando se enferman los terneros o los animales, pues lógicamente debemos de tener un lugar de cuarentena. ¿Por qué? Porque lógicamente si un ternero está enfermo, ¿verdad? Con neumonía, y llega a tomar agua donde el resto conviven, lógicamente que vamos a diseminar muy rápido la enfermedad. Entonces, por lo tanto, debemos de tener un lugar de cuarentena. Entonces, de esa manera, pues lógicamente nosotros debemos darle las condiciones adecuadas, ¿verdad? A los animales para que nosotros podamos tener animales desarrollados. Un animal que nosotros no le damos las condiciones es un animal que va a ir con un crecimiento muy lento, ¿verdad? Un crecimiento muy pausado. Entonces, si nosotros vamos a dedicar ese ternero o esa ternera para la reproducción, pues lógicamente, si es ternera, que vamos a desarrollar vaquillas de reemplazo, pues lógicamente vamos a tener menos producción en el futuro y vamos a tener, digamos, animales que van a comenzar su
su trabajo reproductivo a los 36 meses, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos que los animales, si nosotros le damos las condiciones adecuadas, pues ellos puedan conseguir un desarrollo promisorio y un desarrollo de rumen adecuado para que ellos puedan alcanzar, digamos, su pubertad a temprana edad y por lo tanto pues podamos hacer un mayor aprovechamiento de los animales en su vida útil, ¿verdad? Ahora, recordemos que la producción de leche, por ejemplo, va a depender mucho de lo que el animal o lo que nosotros le ofrezcamos al animal. Un animal bien desarrollado, un animal bien nutrido, un animal bien alimentado, nos va a dar una mejor producción que un animal que nosotros, es decir, no le damos la atención adecuada. Muchas veces tiramos los terneros en las áreas marginales y entonces vemos que vamos a tener problemas más adelante. Entonces, generalmente los terneros los deberíamos de echar, digamos, donde tenemos pastos palatables, pastos tiernos, que ellos puedan consumir fácilmente o que los pueda incitar a desarrollar, digamos, algunas condiciones como para que el ternero pueda perfectamente desarrollar su rumen y en poco tiempo él pueda, ¿verdad?, independizarse de la leche y comenzar, digamos, su proceso de ganancia de peso. Entonces, la ganancia de peso es muy importante porque de ahí va a depender el desarrollo del animal. Y además, como le he venido diciendo, ¿verdad?, un animal bien alimentado es un animal que se nos va a enfermar poco. Entonces, prácticamente con esto nosotros estamos cumpliendo lo que es lo que el animal requiere para su desarrollo, producción y reproducción. Y además de eso, le estamos dando las condiciones y estamos cumpliendo con las 5 libertades del bienestar animal. Entonces, un animal, un ternero que nosotros logremos desarrollar, básicamente vamos a tener todas las condiciones necesarias para que podamos tener una alta producción en el futuro. Es decir, como ejemplo, ya para concluir, ¿verdad?, ya para terminar, quiero decirles que si nosotros podemos tener la mejor genética, ¿verdad?, en un animal, pero si nosotros a ese animal no le damos una buena alimentación, una buena sanidad, una buena infraestructura para que él pueda defenderse de las condiciones ambientales, entonces es un animal que no nos va a responder desde el punto de vista genético, ¿verdad? O sea, tener genética no significa o no es sinónimo de tener ganancia, sino que va a depender de muchos factores y son los que yo les he venido mencionando. Entonces, como conclusión, ¿verdad?, debemos de cumplir con todas estas características importantes para que el animal pueda responder ante las inclemencias del tiempo. Ahora bien, recordemos que muchas veces estamos en el corredor seco y que ya el invierno ya se fue, que ahora no logramos nosotros tener, digamos, pasto suficiente para esos animales, pero sí hay algunas estrategias. Por ejemplo, está la estrategia del cultivo hidropónico de maíz y sorgo. Esa es una buena estrategia, pues alguien que va a darle, digamos, un alimento con un alto contenido de proteína arriba del 16%. Esto va a hacer de que el animal pueda desarrollarse más fácilmente. Y le estamos implicando también, estamos poniendo ahí vitamina A, D y E, fundamental para el desarrollo de los animales. Si nosotros estamos desparasitando, estamos cumpliendo con todas las condiciones, estamos dando agua de calidad, estamos dando un cobertizo y estamos balanceando la ración, lógicamente que eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Con esto, pues, con esta conclusión, pues terminamos y no sé si hay preguntas y respuestas.
dejamos el micrófono abierto por si tenemos alguna consulta para el expositor. Dice, tenemos una pregunta desde Potosí. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan en esta etapa de desarrollo? Bueno, como les decía, ¿verdad? Las enfermedades que más afectan, bueno, uno es cuando el ternero está recién nacido, ¿verdad? Es la cura del ombligo, ¿verdad? Porque ahí sea una vía para que puedan entrar virus y bacterias. La otra es la neumonía, ¿verdad? Como les decía, si nosotros dejamos un animal o un ternero a la intemperie, lógicamente que rápidamente se va a afectar y cuando miremos anda con tos, con secreciones nasales y entonces eso implica, ¿verdad? Problemas serios. Ya tenemos que hacer uso de la oxitetraciclina y otros productos veterinarios. Además de eso, los parásitos, ¿verdad? Un animal con parásitos, tengan la plena seguridad que aunque le den el mejor alimento del mundo, es un animal que no va a desarrollarse rápidamente. Entonces, él, al no propiciar el desarrollo del animal, lógicamente que va a detener el crecimiento y la ganancia de peso. Y recuerden lo que les dije, ¿verdad? Un animal bien alimentado, un animal bien nutrido, es un animal que tiene defensa, porque lógicamente, yo les voy a decir, otra de las cosas que interviene ahí es la higiene. O sea, nosotros tenemos que limpiar diariamente el cobertizo o el corralito donde normalmente están los terneros, limpiar bien ahí, encalar si es posible cada semana, que nos permita reducir la carga parasitaria. No la vamos a eliminar porque eso es imposible que vamos a eliminar, digamos, los parásitos, el virus, las bacterias. No, pero sí vamos a reducir al mínima expresión que no nos causen daño, ¿verdad? Pero las enfermedades más fuertes, digamos, en los terneros es la neumonía y los parásitos. Okay. No sé si tenemos alguna otra pregunta o podríamos compartir alguna experiencia que tengamos con los productores. Bien. Bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Igualmente a los técnicos que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles siempre el levantamiento de algunas temáticas que sean de interés para los productores y hacérnoslas saber. Les pedimos que por favor nos dejen la asistencia